Um, can you give us an idea of your overriding emotions just now? Is there any worry, anxiety, or is it more Fire. I'm on fire. That's it, nothing else. I'm dreaming so much. I've done so much, to be in this position because I know how this club it was. I've done so much against anything that this is beauty. Buenas tardes, coach, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien. Aquí pensando un poco en esa final, ¿no? Que no acertamos ninguno de Sí, los dos. sí. Después de estas semifinales, yo creo que hay una cosa que ha quedado clara seguro. Y es que en este podcast no servimos como pronosticadores. Mira, haciendo un poco, eh, no sé, de Luis Enrique, ¿no? No tenemos ni puta idea, tío. Visto así, sí. No esperaba que lanzases pensamientos fanboy tan rápido, Sí, sí, sí. pero bueno, va, ok. ¿Cómo has visto los partidos de vuelta? Pues me han defraudado, tío, Sí. un poco. Sí, no he visto equipos que, bueno, cierto es que el del Arsenal Atlético de Madrid, bueno, venían de un empate en la ida. Tampoco podíamos esperar gran cosa, o por lo menos que uno de los dos equipos jugara a pecho descubierto, pero sí que el partido de vuelta del PSG, o sea, del Bayern PSG, que fue en Múnich, yo esperaba mucho más del Bayern, pero sin lugar a duda, un equipo que te intenta atropellar la primera media hora, de hecho, se pone por debajo en los 5 minutos primeros, no sé, muy extraño todo. Demasiado respeto. No sé si a lo mejor pecaron un poco los entrenadores novatos, Arteta, Company, de verse en esa tesitura de unas semis de Champions. A uno le salió bien, a otro le salió mal. Mm. Pero yo creo que esperaba más. Esperaba más. Entiendo, sí, sí. Sobre todo, empezando por el partido del Arsenal y el Atleti de Madrid, comparándolo con el partido de ida, sí que palidece un poco. Mm. Porque, bueno, a pesar de que empezó con más ritmo, yo creo, hubo cambios de entrada. O sea, el planteamiento por los dos lados, tal y como yo lo vi, fue bastante distinto. No sé hasta qué punto, sobre todo por el lado del Arsenal, influía el haber estado peleando la liga el sábado, porque Mm. entiendo que hay minutos en las piernas y hay que dar refresco a jugadores y demás. Pero el plan del Arsenal yo lo vi bastante distinto al de la ida. En la ida intentó, en mi opinión, equivocadamente, salir con un centro del campo para tener el control del balón, no lo consiguió. Y en esta ocasión, 2 de las piezas de ese centro del campo, que eran Zubimendi y Odegaard, decidió cambiarlas para meter más patas y meterle más ritmo. En este caso, esos 2 jugadores los sustituyó por Eze y, no me Luis acuerdo ahora cómo Skelly. se llama, Luis Skelly, exacto. En cambio, el Atleti, el plan era más o menos igual que el de la ida. Bueno, es que yo creo que cambia un jugador. Sí, quita a Cardozo o Cardoso, lo cambia, mete ahí a Llorente, pasa a Pubila al lateral y mete a Lenormand de segundo central. Y así salió el partido. El ataque el mismo, la defensa más o menos la misma, el planteamiento también más o menos lo mismo, muy de Simeone, demasiado de Simeone. A mí, la verdad que sí que me decepcionó un poco. Claro, yo tampoco soy consciente de cuánto tiene Simeone en sus manos para hacer movimientos y cambiar, porque miro al banquillo que tiene el Atleti de Madrid, no me parece una plantilla demasiado versátil. Sí, sí, pero yo creo que ahora mismo, pues, por lesiones, ¿no? Sí, claro, cuando el rival te plantea un cambio de tercio tan, no voy a decir agresivo, pero sí tenía Diferente. cierto, sí, eh, no sé si tuvo las armas adecuadas para enfrentarse a eso. Sí, a ver, hay una cosa que está clara y es que ahí Arteta estuvo más listo. Simeone pecó un poco de inocente, yo creo, metiendo a Llorente por dentro. Yo creo que intentó a lo mejor cerrar algún tipo de atisbo de contraataque de posible del Arsenal. Y yo creo que sí estuvo listo, por ejemplo, en el meter a Publ en el lateral, porque en el partido de ida había creado peligro, la segunda parte generó peligro por banda derecha. Y yo creo que Sí, también ahí se protegía un poco en esas disputas con Jokeres.
Al final, Gyökeres es un tío súper fuerte en el cuerpo a cuerpo y Pubilin en Norman con él, bueno, le costó, ¿eh? Le costó Ujú. desenvolverse. Y yo creo que por ahí estuvo listo, pero para mí se equivoca con lo de Llorente totalmente. Arteta al final, ¿qué es lo que intenta? Dijo, bueno, si me vas a meter a Griezmann y a Julián para venir a la base casi a construir, porque hubo momentos de Julián Álvarez de venir de 5 por Ujú. delante de Coque a recibir. Pues, vale, pues no te meto a Zubimendi, me vas a intentar quitar el balón, los centrales no van a tener referencia, pues meto gente físicamente poderosa y ahí yo creo que ahí yo creo que estuvo más inteligente. Hubo otro cambio que por eso, claro, he mencionado la parte del centro del campo del Arsenal, pero es que en el ataque cambió a 2 jugadores de 3, Mm, porque en el partido de ida había salido con Martinelli y con, Madueke, que ujú. son extremos más rápidos, más de ganar línea de fondo, y aquí quizás quiso hacer un poco más de juego interior, meter a Trossard y a Saka, jugadores que se vienen con más facilidad hacia adentro, mejores combinando, sobre todo Trossard. Eh, no sé, yo creo que le hizo un cambio de plan a Simeone al que Simeone no supo enfrentarse del todo. Y bueno, no le iba saliendo mal del todo, porque al final el gol del Arsenal llega en una jugada que, bueno, es el minuto 40 justo antes del descanso. Y yo creo que fue más el factor psicológico de tener que meterte al vestuario e intentar buscar el revulsivo que realmente que estuviera siendo muy superior el Arsenal, que no lo estaba siendo. No, no, Aunque no, no. estuviera imprimiendo un ritmo un poco más alto que el Atleti y que en el partido de ida, no hubo una superioridad tampoco clara. De hecho, el Athletic tuvo sus ocasiones. Bueno, y estuvo cómodo el Atlético de Madrid, que lo estuvimos comentando. Sí, sí, Estaban sí, sí. bien, plantaditos ahí, con sus basculaciones prácticamente de 5, 10, 15 metros, saltos a por poseedor de balón relativamente lejos, tampoco es Ujú, que hiciesen kilómetros. Yo los veía ujú. cómodos, pero bueno, también es que el Arsenal es un equipo que construye muy lento, ¿eh? Desde atrás, construye despacio, de hecho, a reinicios con Raya tiene 500, porque Raya tiene buen pie para poder solucionar salidas de balón y luego sí tiene un poco más de velocidad arriba, pero yo creo que fue un partido eso, de había como una barrera invisible en medio campo de yo no paso a atacar a defender más de aquí, yo no te ataco de más de aquí, como que les costaba evolucionar a partir de 3 cuartos, no sé. Sí, había un pacto de no agresión quizá. Sí, tío, es que parecía como que como vamos a dejar pasar los minutos y nos los vamos a jugar a partir del 70. No vaya a ser que nos volvamos locos, ¿sabes? Que no sé, fue un poco extraño el partido. Sin embargo, tuvo un Atlético de Madrid nada más a empezar de Julián, que llega ahí de segunda línea. Bueno, no sé, fue un extraño, extraño, el partido en general extraño, la verdad. Yo insistí mucho en que me había gustado muchísimo el partido de ida que hicieron y cómo lo planteó cada uno, en estilos diferentes, pero los 2 eran coherentes, los 2 tuvieron sus momentos, se respetaron y fueron a un choque más o menos igualado y de nivel. En este, fue un partido en el que quizá no tocaba ya ser conservador. Simeone no supo del todo quemar las naves. En la segunda parte metió a Sorloth. Hablabas tú, que recuerdo que lo mencionaste, por boca de Josín, por cierto. Un saludo, Josín, y nuestro más sentido pésame. Por ti, no por el Atleti. En mi caso. Comentabas que Saliba, el central del Arsenal, sufría un montón con delanteros móviles y en este caso, para meter quizá otra marcha o cambiarle el paso al partido, metió a Sorloth y ahí yo creo que se equivocó. No sé si es que era porque faltaban piernas, porque no tiene otras alternativas, tampoco tengo tan controlado el juego del Atleti, pero Sorloth estuvo fatal, falló una ocasión que, Le pega al madre aire. mía, sí, tío. Y, ahí ese era el gol del empate, ¿eh? Más incluso que la que había tenido Giuliano antes. Sí, sí, sí. Es que era tan fácil como ponerla entre los 3 palos, es que estabas casi a Ujú. bocajarro prácticamente. Sí, sí, Bueno, sí, fue e así. Lo de el Sorloth ca yo lo entendí en parte porque al final, si tú quieres tener gente móvil por dentro para que tus mediocentros no salten, o sea, del equipo rival no salten a por tus propios mediocentros, tienes que fijar a los centrales. Más que nada para que alguien tenga una vigilancia. Y yo creo que fue lo que intentó y le salió mal, porque cambió pieza por pieza. Bueno, luego Julián estaba infiltrado, yo creo que ese tobillo no fue a sí. más, no, o sea, no lo aguantó para los 90 minutos. Bueno, yo creo que al Atlético de Madrid se le hizo larga el partido de vuelta.
Pregunta picante. Mm, ¿Último partido de Julián con el Atleti en Champions? No, no, en Champions con el Atlético de Madrid te refieres. Con el Atleti de Madrid. No, yo creo que se va a quedar ahí. No lo Bien, veo. vale. A ver, la cosa es que a ver, no, yo creo que se va a quedar se va a quedar. No, primero porque el Barça no tiene dinero para pagarle, eso principalmente, y segundo porque es un tío que está cómodo allí, en verdad. Ujú. Sí, bueno, Entonces, tiene sentido. Nada, mm, solamente era un inciso por ponerle un poco de salsa. Porque bueno, sí, ya que en sí. el partido tampoco hay gran cosa que comentar, porque no fue hablábamos de si habíamos tenido fútbol de élite en la ida. Bueno, este sí, quizá fue de élite a nivel de que ambos equipos en ambos enfrentamientos tuvieron más o menos un partido de tú a tú, Ujú. pero el nivel quizá fue más pobre y se esperaba más de los derrotados, yo creo. Los Sí, otros, los sí, ganadores, yo creo que estuvieron en su papel. sí, sí, de hecho, bueno, al final del partido vimos el show que montó el Arsenal para meterse en la final y punto. Hicieron el partido que tenían que hacer. Mm. Yo sí me esperaba a lo mejor unos últimos 10 minutos, 5 minutos del Atlético de Madrid de encerrar al Arsenal en su área e intentar por lo menos algo decir. Ser más agresivo. Sí, no sé por qué, no sé el motivo. A ver, Simeone, no nos vamos a engañar tampoco, es un tipo con una aversión al riesgo grande. De Mm, ahí también viene su fortaleza como entrenador. ujú. Llegados a este punto, pues no sé, aunque sean los últimos 10 minutos, es que te vas de vacío y, en fin. No, es que tienes que sacar a poner a Oblak en punta si te hace falta. He visto muchos, no sé qué opinarás tú, muchos comentarios en tono negativo hacia el Arsenal, Ujú, hablando del Arsenal como de antifútbol. ujú. Se ha tachado al Atleti de Madrid muchos años por el estilo de Simeone, precisamente. No es mi opinión, ¿eh? Que quede Vale. claro. Pero siempre ha tenido ese San Benito encima de equipo, digamos, poco vistoso. Ujú. ¿Crees que en este partido, en esta eliminatoria, Simeone se ha encontrado con la arma de su zapato? Buah, no, no lo creo. A ver, si nos vamos a quedar por ese tema, por esa opinión solamente por los últimos 10 minutos del Arsenal, en realidad luego el Arsenal tampoco es que haya sido antifútbol. Yo creo que es porque al final, a ver, hay que tener una cosa que está clara. El Manchester City de Guardiola en el Metropolitano, los últimos 5 minutos de partido hizo lo mismo. Y Ujú. no va a ser ahora Pep el primero en decir, no, pues ahora voy a ser bordalista. Tenía que salir Pep. Tenía que salir Pep. Pero lo digo en serio, y se le tachó de antifútbol ese partido. ¿Ahora se le va a tachar al Arsenal y a Arteta de antifútbol este partido? No, son 5 minutos exclusivamente. Pero es que, tío, te estás jugando la final de la Champions. O sea, es todo el año de trabajo. Al final, si Ujú. no se tiene que jugar a fútbol, te da igual tu modelo de juego que tengas, tío. No, se juega a fútbol y se acabó. Y no hay más. Y yo juego la final y mira, se acabó. Sí, una vez más, bueno, no iba tanto por lo de antifútbol, lo de la horma de su zapato, sino por los últimos 10 minutos precisamente. Simeone recibió por parte del banquillo del Arsenal, y esto no quiero pasar sin comentarlo, una buena dosis de cholismo. Sí, Ujú. fue por una persona, por André Berta se llama, Sí, ¿no? Que, que no bueno, tenía que estar ahí. recordémosle a la gente, para quien no lo sepa, era el director deportivo del Atleti de Madrid, estuvo un montón de años con Simeone trabajando codo con codo. Este tío lo ha fichado el Arsenal, ahora es el director deportivo del Arsenal y al parecer en los últimos minutos bajó bueno, a la zona, al área técnica, un poco más o menos que a mofarse de Simeone. Yo no me refería tanto a este incidente en concreto, sino a la actitud del banquillo del Arsenal, a la actitud concretamente de Arteta. A mí hay Ujú. una cosa que me llama bastante la atención de Arteta y no para bien, que es, le veo un tío al que le gusta demasiado salir en la foto. Hipócrita, No hipócrita, pero no sé si es esa la palabra. El caso es que, cínico. bueno, sí, sí, no al nivel de Guardiola, Vaya, pero bueno, tiene que salir Guardiola. tiene que ser guay. Em, pero le veo, sí, un toque que no me gusta y en este caso, pues eso, un poco de esa táctica Cristóbal Soriesca de no sacar a los recogepelotas, de, bueno, el otro fútbol, podríamos Sí. decir, ¿no?
Y Ujú. esto es algo muy de Simeone también. Y Sí, Simeone bueno, esta vez lo probó en sus carnes. A eso iba. sí, pero siempre lo sí, a ver, yo creo que eso todos los entrenadores lo van a hacer en algún momento de su vida. Sí, Juegues sin como duda. juegues, es que te da exactamente igual. Si es Sí. que lo ha hecho cualquiera. Para cerrar ya el partido, Simeone ha vuelto a hacer de Simeone también en zona mixta, cuando le han preguntado por su futuro y ha hecho que no sabe, tal. Bueno, Simeone ya sabemos lo que va a hacer. Probablemente llegará a casa, si en ese momento no tendrá claro si seguir, mirará su cuenta corriente, verá la nómina y dirá: "Pues es que no me van a Renuevo. tratar en", Ya. exacto, en ningún sitio mejor que aquí. Bajo mi punto de vista, con justicia. Sí, sí, se lo ha ganado Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atleti de Madrid. y punto. A partir de ahí, pues bueno, él sabrá lo que quiere hacer con su futuro y lo que no. Bueno, Mm, ¿Resultado justo en tu opinión? bueno, cómputo global sí, yo creo que sí, en Exacto, ambas. globalmente. Sí, sí, globalmente en ambas, yo creo que sí. Partido de ida abierto, ocasiones para los 2. Quizá a lo mejor el Atlético de Madrid tuvo que ir a Londres con más rédito, pero bueno, tampoco me Ujú. parece que haya sido una hecatombe decir: qué injusticia". Yo creo que No, la estuvo verdad es que no. correcto, yo creo. Estoy de acuerdo, sí. Que yo para mí, ya te dije, en el partido de ida fue superior el Atleti, o sea, creo que Ujú. mereció más. Sí. En este, te diría que poco más o menos que Es empatado. que exacto, es que mismamente era un 0-0. Podría haberlo sido y nadie se habría llevado las manos a la cabeza. No, correcto. Así fue. Partido insulso. Sí. En el otro lado del río, Partido en insulso. Múnich, no tanto. Bueno, por lo menos en mi opinión. Yo creo que la primera parte fue una muy buena primera parte, Ujú, por parte del Paris Saint-Germain. Creo que el plan de Luis Enrique esta vez funcionó mejor que en la ida. Es que, bueno, de entrada, Luis Enrique tiene jugadores extraordinarios. Partiendo de esa base, para mí, yo ya sabes lo que opino del Bayern, lo he dicho aquí varias veces, no solamente en el partido de ida, sino también en los partidos contra el Madrid en los cuartos de final. Creo que hombre por hombre superaba con mucho al Bayern, sobre todo en el centro del campo. ujú, Y Luis Enrique comprendió perfectamente dónde hacerle daño al Bayern y el plan lo ejecutó a la perfección. Fue un resultado corto a nivel de goles para los 2 equipos, pero esta vez sí que vi al Paris Saint-Germain en control de la situación, controlando emocionalmente el partido. ¿Qué decir de Kvaratskhelia? Estás enamorado de él. No no lo puedo pasar por alto. O sea, digo una locura Sí, dila, venga. si digo lo que voy a decir. Sí, sí. Dila, es una locura, pero dila. Yo creo que Kvaratskhelia hoy, a 7 de mayo de 2026, es el mejor jugador del mundo. ¿Opiniones? A ver, diferenciales. El mejor jugador del mundo, no lo sé. Es que es mucho decir, ¿eh? Ujú. O sea, Kvaratskhelia, para ser bueno, para ser el mejor no sé si no sé si se pronuncia así, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Sí, está bien dicho. En mi caso, Kvaratskhelia. Si eres un locutor de estos engolaos, Kvaratskhelia. Si eres Jorge Valdano, Karasbekia. En fin, Y si eres hay Juan Carlos para todos los Rivero, gustos. Katasvili. Si si eres Juan Carlos Rivero, Mamardashvili. Eh, a ver, ¿es uno de los mejores jugadores del mundo? Sí, es evidente. Ahora mismo es pieza clave en el PSG, es uno de los jugadores más diferenciales que hay. Pero para ser el mejor jugador del mundo necesitas mucho más durante todo el año, que ojo, tampoco lo sabemos porque tampoco seguimos de cerca al PSG, Y la liga pero francesa no dice verdad y tampoco. la exactamente. Pero bueno, viendo que lo ganó Dembélé el año pasado con una temporada más o menos correcta, a nivel de goles fue buena, que gana la Champions, bueno, pues ¿por qué no a lo mejor un Balón de Oro y decir que fue el mejor del mundo? Pues ahí sí te Mm, lo puedo comprar. sí, sí. Bueno, comparando también el partido con lo que fueron los partidos de ida, Mm, el Bayern hizo un plan más o menos similar. El único cambio fue meter a Laimer y pasó a Stanisic a la izquierda, porque ya habíamos dicho en el partido de ida que Alfonso Davies había estado horrible en la izquierda.
Ujú. Esta vez, bueno, pues puso a Laimer, que lo había hecho muy bien, por la banda en la que estaba Kvaratskhelia. Y, Lo yo he retrató en 3 visto, minutos. es que yo he visto pocas cocinadas como la que le hizo Kvaratskhelia a Laimer y a Upamecano. Ujú. Sí, sí. Una cosa, bueno, el gol llega muy temprano, en el minuto 3, que es una jugada maravillosa Y desde eso mi que, punto de yo vista. yo recuerdo en el anterior pod que tú de Laimer hablabas bien, porque en el partido de Sí, ida te gustó, tío. Y sin sí, 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 sí. embargo, No, es que mira cómo cambia un jugador simplemente de una semana para otra. sí, hay una diferencia grande. Y es que Laimer ayer jugaba por la derecha, Mm, conteniendo a Kvaratskhelia, y en el partido de ida lo había metido en la segunda parte a tapar a Doué, que no sí. estaba teniendo el mejor partido de su vida, y a Graf, que tampoco lo estaba teniendo. Ujú. Es decir, se enfrentaba a rivales un poco más de mediados. Sí, Ayer, bueno, no tiene el nivel de Kvaratskhelia Kvaratskhelia, claro. estaba con la flecha en rojo, y es que además, a mí lo que me alucina, que creo que es uno de los factores que definen, porque a este nivel de élite, el talento y, bueno, cierta inteligencia táctica y ciertas cualidades de base se le presuponen a todos los jugadores. Pero Ujú. lo que marca la diferencia entre un crack y un super crack es la toma de decisiones. La toma de decisiones de Kvaratskhelia es 99 de cada 100 bien. Sí. No se equivoca nunca. Es un tipo, lo digo mucho, intumbable. Juega con las 2 piernas. Es extremadamente solidario, no es nada egoísta. Siempre levanta la cabeza. De hecho, el primer gol es una jugada suya y otro tío no habría levantado la cabeza. No, porque lo hubiese puesto al segundo palo seguramente. Después de hacer esa pared, de dejar a Upamecano con la lengua fuera a 20 metros de ti, minuto 3, te la juegas. Él Sí, sí, no. sí. Él levantó la cabeza, vio a quién venía detrás y remató un tío en segunda línea. Dembélé. Sí, cosas de la vida. Dembélé tampoco tuvo su mejor partido. Pero Ayer, facturó y una, una vez más, Luis Enrique se desgañitó en la banda. bueno, lo quita. Efectivamente, esto es una cosa que quería comentarte. Es que hay Primero, varios puntos que hay que tocar aquí. Primero, porque mira, para que veas que yo, bueno, la gente que vaya escuchando estos pods, cuando nos toque hablar de fútbol, va a ver que yo amo más atacar que defender y me fijo más en el ataque que la defensa. Y sin embargo, es curioso mi pensamiento ahora mismo con el que dijiste, es solidario. Y tú estabas refiriéndote a con balón, y yo lo que pensaba era en el partido de Kvaratskhelia sin balón. Porque yo la última media hora de Kvaratskhelia sin balón, ojo, hay repliegues en el minuto 85 de Kvaratskhelia que cuidado el tipo, absolutamente, que dices: "La madre que absolutamente. parió, tío". Qué mega crack de tío que tenga que correr y defender así. Bueno, al final es lo que quería hacer Luis Enrique con Mbappé que no consiguió. Tenía que salir Mbappé también. Tenía que No salir me Mbappé. hagas hablar hoy de esto, por favor. Vale, vale. Venga, venga, nada, me la guardo. El caso es que, no, no, no voy a No decir porque voy a entres. tener que Venga, sigue, cortarlo si sigue, no. sigue, sigue, venga, sigue. Luis Enrique y Dembélé, venga. No, no, en este caso, el adjetivo solidario aplica tanto para lo que tú pensabas como para lo que yo pensaba. Sí, sí, por O sea, supuesto, claro, claro. es que es un superjugador, es el jugador número uno que querría tener en mi equipo. O Ujú, sea, espectacular. Te quería preguntar por el desarrollo del juego. En la primera parte, Luis Enrique, para mí, en lo que fue diferencial, que no le salió del todo bien en el partido de ida, fue cómo organizó la presión y cómo tapó la salida de balón del Bayern. ujú. El Bayern, partimos de que el Bayern, para mi gusto, tiene un centro del campo pésimo. Tiene un jugador de mucho nivel que es Kimmich, pero Pavlovic, a mí Pavlovic es un jugador que me recuerda mucho a Khedira. Sí, trotón, correctamente táctico y poco más. Y poquísimo más. Mm, La prueba de esto es que el Bayern no conseguía sacar el balón jugado, no sé, una de cada 20, y ujú. su alternativa era todo el rato abusar del juego aéreo, que es en lo único que creo que es superior al Paris Saint-Germain por razones obvias, Sí, porque bueno, los tiene únicos una mole de jugadores 1,90 ahí. los únicos jugadores que tiene el Paris Saint-Germain con juego aéreo son los 2 centrales. Ujú. ¿Cómo analizas tú esto? Bueno, yo
para empezar, yo creo que el Bayern, que mira que es extraño porque es un equipo que se suele reforzar siempre muy bien. De hecho, bueno, yo creo que es uno de los clubes de Europa más saneados que hay. Puede fichar prácticamente a quien quiera o por lo menos ir a por prácticamente a quien más le guste. La pérdida para ellos de gente como, por ejemplo, Goretzka, se le nota mucho al Bayern y me parece extraño que se hayan reforzado con Pavlovic para no suplir a Goretzka, porque juraría que sigue en la plantilla, pero ni Sigue, sigue. participa. De hecho, Sí, jugó en ¿no? la ida. Es En que la no ida participa jugó. apenas, Los no últimos participa minutos, apenas. pero jugó. Mm. Y luego, les falta creatividad. Bueno, Musiala viene de lesión, a mí me parece un jugadorazo, yo creo que el niño, porque no deja de ser un niño, tiene muchas cosas buenas todavía. Gnabry no es jugador para jugar por dentro, por mucho que se empeñe con Pani. Y luego tienen al Kral este, que es del filial, y poco más en medio, tío. Me sorprende que el Bayern no tenga una pieza más top para acompañar a Kimmich. Sí, Mucho estoy de más. acuerdo. Es Eh, que, sí, sí. desde mi punto de vista, no es Musiala el centrocampista que necesita el Bayern. No, pero tampoco es que, juega un 4-2-3-1. Al final Musiala es un mediapunta anárquico completamente, que no te, Un 10. aporta mucho más. Es que si me apuras, yo, si hubiese sido el director deportivo del Bayern, yo hubiera fichado a Wirtz, que está en el Liverpool, y hubiese jugado con a lo mejor con Kimmich de uno y Wirtz con otro mediocentro por delante. A lo mejor hubieras estado mejor, no lo sé. Pero bueno, son gustos, ¿eh? Pero sí, yo creo que les falta un poquitín más de creatividad por dentro. De hecho, yo creo que Company lo sabe. Por eso, por ejemplo, baja Harry Kane a la base muchas veces a recibir, genera siempre superioridades con medias puntas y puntas. Tienen que Ujú. intentar amoldarse a eso. Yo creo que es algo que tienen que corregir. Sí. Adolece de esto de un déficit de calidad en el juego, sobre todo en el pase corto, en dar velocidad al balón, Mira, que hay un ejemplo muy claro. Los últimos 10 minutos del partido, si te das cuenta, el Bayern estaba en la frontal del área. sí, Ni Dios era capaz de meter un pase interior, filtrar dentro. Era todo modo parabrisas, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, todo seguridad. Si me apretaban, jugaba para atrás. Y eso ya te dice mucho. conducciones de Luis Díaz Mm, intentando unos para uno. invente Román. Sí, porque al final un uno para uno, donde nadie te ataque la profundidad, que te arrastre una marca para poder generar un espacio, es imposible. En un bloque tan bajo como está el PSG ahí metido. Lo que te comentaba, para mí todo el fútbol de este partido estuvo en la primera mitad, Ujú, que fue donde el Paris Saint-Germain fue superior con y sin balón. Lo que te decía, organizaron la se notó un poco el bajón físico, porque claro, organizar una presión así de agresiva consume mucha energía y llegaron casi con la lengua afuera al descanso. ujú. De hecho, fue cuando más pudo ya con cierta solvencia sacar el balón el Bayern, aunque tampoco, porque no tiene calidad para ello. Luego la segunda parte fue casi en modo crucero. Hay que decir, Olise estuvo horrible, hizo un partido flojísimo, sin ser tampoco el mejor día de Nuno Méndez, No. pero ayer lo superó. Ujú. No logró hacer en ningún momento peligro real. Por el otro lado, Luis Díaz tampoco estaba fino. Harry Kane era quizá el único que estaba a su nivel, pero no tenía prácticamente nada en que apoyarse. No Pero sé, en también general, también vimos un PSG más compacto, ¿eh? mucho más, Eso hace muchísimo que los más. unos para uno no tengas tanto espacio, y al final gente como esta necesita espacio. De hecho, Luis Enrique ayer lo habló en rueda de prensa. Ujú. Muy en el tono de Luis Enrique, ¿no? De no decíais que este equipo no defendía, tal. El tema era, hoy se nos ha visto en bloque bajo y hoy se nos ha visto que no es nuestra mejor virtud, porque no somos buenos en eso, pero lo trabajamos y también sabemos hacerlo. La fortaleza del Paris Saint-Germain, desde mi punto de vista, es su versatilidad. Ujú. Maneja Todo. todos los aspectos del juego de un 8,5 para arriba. Y tiene una cosa muy buena, muy buena. Ayer mete a Fabián y se nota una burrada. Muchísimo, muchísimo, Un tío muchísimo. creativo, Sí, y sin sí, embargo lo sí. mete en un bloque bajo de la segunda parte que está ahí el PSG. Bueno, no sé. Es que son cosas que tiene tantos registros que Luis Enrique es tan inteligente que yo creo que para encima ha hecho que todos sus jugadores vayan a decir: "No, no, o sea, lo que diga el tío que está ahí sentado en el banquillo va a misa". Y lo ejecutamos y se acabó. Y punto. Y no se pone colorado nadie, tío.
otro de los grandes valores de Luis Enrique como entrenador. Es que Es un nos líder. cansamos de decir, pero un líder, claro, es que un líder es un buen líder. No Ujú. pueden, si no eres buen líder, no eres un líder, es No, así. no, es así, Eh, es así. hablábamos antes de Dembélé. A Dembélé lo cambia, estaba haciendo un mal partido, como mínimo discreto, Mm. en el nivel de Dembélé que se espera de un Balón de Oro, ¿no? Lo cambia, después de haber estado todo el partido chillándole como un loco. Cada vez que tocaba el balón de Dembélé y la perdía, veías a Luis Enrique braceando en la banda, volviéndose loco. Cambian a Dembélé. ¿Cuál es la reacción de Dembélé? Darle la mano. Dembélé sale, aparte de darle la mano a él, sale animando a sus compañeros. Mm. ¿Tú te imaginas en una semifinal de Champions No, que cambie algún otro jugador que no voy a nombrar ahora porque no viene al caso? No sé, ¿qué actitud te esperas de un no que nah, no los sabemos nombres. todos de quién puedo hablar, pero Claro, ahí, a ver, ¿qué hace un entrenador para lograr ese estado de calma en su plantilla? Esto es eh, lo que ha hecho lo que ha determinado el éxito de Luis Enrique en el Paris sí, Saint-Germain, sí, a ver. aparte de todo lo que se le presupone de saber de fútbol, que ahí seguro que sabe de fútbol como el que más. Ujú. Sí, Es pero eso. bueno, el aspecto psicológico, yo creo que habla mucho con el jugador, muchas charlas. Luego, aparte, tiene un crack al lado que es Joaquín, el psicólogo, que le ayudará más a él que al jugador, ojo, te lo explico muchas veces. Pero sobre todo, meterles en la cabeza a los jugadores, decir, vale, tú quieres ganar títulos, necesito que seas una pieza más, no que vayas libre, que es lo que hablamos muchas veces. Entonces, no sé, tío, yo creo que la clave de Luis Enrique es esa, joder. Que es un tío que hace que la gente se crea que su rol no es el individual. Y es que al final tienes razón, es que para eso te apuntas a jugar al tenis, compañero. Sí, sí, No hay totalmente, más, es que totalmente. no hay más. Y luego lo que dices tú, es que yo lo leí en Twitter, que hubo un jugador este año que dinamita un equipo con una actitud así. Ujú. Pensaba precisamente en ese. Claro, en un partido en octubre, en casa. Ujú. Sí. Y ocurre lo que ocurre a día de hoy, que bueno, no vamos a entrar porque no es nuestra idea. Pero sí, sí, ¿no? Dembélé da una clase de lo que es al final, es un Balón de Oro, un jugador hecho a una pieza más en un equipo que tiene un rol que seguramente cuando no participa, si sale 10 minutos, cumple esos 10 minutos, que son igual de importantes o más, esos 10 que los 80 de tu compañero, Ujú. y así es el PSG, tío. Es un equipo coral, es una obra de Luis Enrique perfecta que al final es indestructible, sobre todo mentalmente. Luego es fútbol, Ujú. pero sobre todo en ese aspecto sí. Sí. Luego, claro, siempre entran muchos factores en juego, hay lesiones, hay, bueno, bajones de rendimiento, la carga psicológica de diferentes partidos te puede afectar, pero la estabilidad que ha creado Luis Enrique y que ha logrado tener en esa plantilla, que es verdad que no está hecha de jugadores de estrellitas, pero todos van a una. Mm. Mira, yendo hacia el final del partido, no sé si antes o después del gol que marcó Kane, diría que antes, porque Kane marcó quedando nada, 1 minuto. 30 segundos, sí. Ujú. Hay una jugada en la banda izquierda que no recuerdo exactamente quiénes eran los implicados. Luis Díaz y pongamos, no sé quién estaba jugando, Zaire Emery, ¿vale? Y Zaire Emery le arrebata el balón a Luis Díaz o a Laimer, o no recuerdo. Y estaban todos los jugadores del Paris Saint-Germain, entre ellos Dembélé, en la banda, animando a su compañero. Ujú. Es que eso es, Un equipo, no sé, es que no tiene valor eso. ya está. No, no, no. No, tú te tienes que sentir realizado completamente como entrenador si tienes gente así. Y eso es obra 100% de Luis Enrique. Ha convertido el Paris Saint-Germain, que era siempre un avispero lleno de estrellitas, de jugadores con pretensiones de todo tipo, lo Un ha club muy serio. convertido en sí, en una balsa de aceite. De hecho, ayer, una vez más, Al-Khelaifi sale y lo dice públicamente que todos los españoles deberían de estar orgullosos del tipo que es Luis Enrique, del tipo humano se refería, y Ujú. del entrenador que es Luis Enrique. Y creo que estoy en parte de acuerdo. ¿Tú crees que a lo mejor
lo que Luis Enrique tuvo que vivir en su vida, ¿le hace que le sea más fácil construir ese tipo de equipos? Por el tema del trato humano me refiero, ¿eh? Sí, bueno, creo que todas las experiencias que vive una persona forjan su carácter y hacen que sea capaz de tomar determinadas decisiones en determinados momentos. Todo lo que ha vivido Luis Enrique dentro del campo y fuera del campo seguramente ha hecho de Luis Enrique el entrenador que soy Ujú. y le facilita atajar este tipo de situaciones de encontrarte en un club que, bueno, tiene problemas por la tipología de club que es y convertirlo en una obra tuya y darle armonía, que es lo que le falta al Paris Saint-Germain. Porque Ujú. jugadores los tuvo siempre, dinero por castigo, Bueno, poder a partes iguales. Es decir, le faltaba, es esto. la pieza que le faltaba. Sí, sí. Sí, 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 sí. Una persona que pusiera un poco de cordura, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Que no la tenía el Paris Saint-Germain, ni No, mucho no, no, menos. no, no. Pero mira, eh yo creo que podemos ir zanjando el tema de las vueltas de estos Sí, partidos. Ya no hay mucho más que hablar. Me en la verdad que no. yo Ahora creo que que ahora la quedaría final. ahora engañar y decepcionar a la audiencia con un nuevo pronóstico erróneo, pero sé que Buah, espero que no. La verdad que espero que no, ¿qué te porque yo, esperas? bueno, no, ¿Qué te esperas espero de la final? una No pa solo en el campo, sino de Arteta y de Luis Enrique. yo espero que Luis Enrique lo pase por encima. ¿Cómo mezclan estos 2 tíos? No mezclan, no se puede mezclar. Pues yo Agua y creo aceite que completamente, tío. No, mira, yo no. creo que el Arsenal Arteta, tiene mira, un no, no, el Arsenal no tiene nada. O sea, para mí, te voy a deci o sea, lo voy a decir vale, así, ¿vale? Para mí, ojo, luego tú vas a soltar tu opinión y ujú, de hecho, estoy ansioso por escucharla, adelante. pero creo que el Arsenal no tiene absolutamente nada que hacer. ¿En qué plano, No, no, te en refieres? el plano de que si quieren no ir a la final y no presentarse en Budapest, que no vayan. Es que esto es fútbol, tío, es una Nada, nada, da apuesta igual. muy arriesgada la que estás haciendo, ¿eh? Sí, 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 es un 90-10, 95-5. Sí, sí, pero vamos, pueden ir ahí de excursión si quieren. Cualquier cosa que Arteta piense que le va a hacer daño a Luis Enrique o ya la sabe, o tiene la solución, o le da igual porque seguramente esté mal. Tampoco valoras a Arteta como estratega, No, cuando precisamente creo que es uno de sus puntos fuertes, no, no. Sí, es que es bueno, pero es que el otro es un zorro. Mira, Elabora. mira si es Adelante. zorro, elaboro. Es un detalle solo, ¿vale? Ujú, Luis Enrique, fíjate si es zorro, que le dice, que seguro que lo leíste por ahí, a su portero Safanov que saque fuera de cuando saca de puerta, que saque el balón fuera de banda por el lado de Olise. ujú, Y tiene un motivo, tío. O sea, una acción que dices, pero ¿cómo vas a pensar, pedazo de trastornado, esquizofrénico, en que el portero la eche fuera de banda por el lado de Olise? ¿En base a qué? En base a que cuando tú sacas de banda, todo el mundo está acumulado en esa zona activa y tu reinicio de jugada se tiene que ir hacia el otro lado. Y en el otro lado no estaba Olise. Entonces, ya partiendo de eso, ¿qué va a hacer Arteta ujú. contra eso? Contra una persona que tiene valor un saque de portería para poder defenderse, tío. O sea, no tiene nada que hacer Arteta. O sea, lo mejor que puede hacer ir ahí a la final es coger y decir: "Lucho, muchas gracias por darme la mano, eres el mejor, eh, me alegro de compartir final contigo, pero nos vamos". Uf, uf. Es una apuesta muy agresiva esta, ¿eh? Sí, es Yo que yo creo que le va a meter 5, tío. ¿Para qué te lo voy a engañar? sería el primero que lo hiciera, ¿eh? No, Porque no. el Bueno, Arsenal vale, pero porque es un equipo que encaja poco. Vale, es sí, muy agresiva por poco. eso. Pero yo Esta creo era que mi sí, 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 lo sé, tu apuesta, seguro, pero es que yo creo que se la van a comer, tío. Mira, yo, ya llevo varios partidos y varios, episodios diciendo el respeto que me el respeto que le tengo al trabajo de Luis Enrique y al Paris Saint-Germain como equipo, pero darle cero opciones al Arsenal No, un 5. no lo veo. Pongámoslo un 40-60. Y te voy a decir por qué. Bueno,
que no quiero lanzarme tanto, tirarme tanto a la piscina. Entonces, bueno, doy un número un poco menos agresivo. El caso es, creo que uno de los fuertes del Arsenal es el balón parado, Ujú. lo cual es a su vez una de las debilidades grandes que tiene el Paris Saint-Germain. Le hemos visto sufrir bastante, no solamente por la poca altura de sus jugadores, sino porque también, no sé, no defiende bien jugadas como la de el centro aquel de Kimmich en el partido de ida. El Arsenal estudia mucho ese tipo de situaciones y hace mucho peligro en ese tipo de situaciones. Tiene jugadores altos, jugadores fuertes, pero claro, es que joder, el ataque del Paris Saint-Germain yo veo muy difícil darle un antídoto a esos tres tíos. ¿Tú te Si fijaste tienen en un el detalle día, ayer? me En un fijé en balón muchos, parado. pero cuéntame. Mira, En un. me fijé en un detalle divertido, por cierto. Mm. No entiendo por qué razón el Bayern ayer jugó con el kit de 2027. ¿Por qué hacen eso? No sé. Que quería comentarlo para que quede aquí, para dejar constancia. Me Ni idea, parece rarísimo. ¿Por ni qué no idea, no usas la sé. camiseta de este año? Bueno, en fin, disculpe la audiencia y disculpe usted, coach. Continúe. No, 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 me llamó la atención, no sé si es una falta lateral de Kimmich. El Bayern defiende a la altura del punto penalti, o sea, el PSG, perdón. Una falta lateral, mm, medio frontal, ¿eh? Estamos hablando altura de banquillos, pico área, en esa tangente, a altura del punto penalti. O sea, Arteta tiene a un tipo en el banquillo que creo que es un erudito del balón parado y de hecho lo ha demostrado este año. Pero es que el que tiene enfrente no es tonto. Vale, si la única arma que tiene el Arsenal para hacerle daño al PSG es esa, ¿qué te crees? ¿Que este no se lo ha mamado ya? Venga, hombre. Luego, aparte que Arteta iba a decir, nada, le voy a dar la vuelta de tuerca. Bueno, nosotros somos fuertes aquí, pero como aquel ya sé que él lo sabe, voy a intentar darle una vuelta de tuerca más para que no me. Y la va a armar. Pero Porque te, es te- te quiero demasiado hacer, analista. Sí, sí, dime, dime. te quiero hacer una pregunta. A nivel técnico, táctico de un entrenador, ¿no crees que esto sucede en ese nivel de élite? ¿Sucede con todos los entrenadores? Quiero decir, Claro. ¿qué entrenador es capaz de sorprender a otro? Con el nivel de tecnificación que tiene el juego, con el nivel de herramientas que tienen para analizar rivales. ¿Tú crees de verdad que hay alguien capaz de sorprender a alguien? A ver, no. O sea, te sorprenderán con cosas nuevas porque al final todo evoluciona y tú te tienes que reinventar cada día. Sí. Tú al final, el fútbol es un juego que es móvil y no depende de ti siendo entrenador. Dependes de 11 Ujú, tíos que están ahí plantados, que tú le das una información y la tienen que ejecutar. O por lo menos interpretarla, yo diría. ujú, Al final el balón parado, sí. Ah, es que son cojonudos, ya. Pero todo depende de que Declan Rice ponga un balón bueno, de que haya un buen desmarque en su tiempo justo, de que haya un remate de cabeza y de que el del PSG no interprete que este balón va a caer ahí. Hay muchos aspectos. Entonces, al final, sorprender a alguien es complicado. Depende del jugador. Pero, sí es cierto que al final el fútbol no se está volviendo tan complejo, yo creo. Sí es cierto que, bueno, es complejo a día de hoy porque todo el mundo te estudia demasiado. De hecho, Mikel Arteta para mí yo creo que es excesivamente estudioso de sus rivales y de intentar hacerles daño. Yo creo que debería de tener jugadores más sueltos, no tan encorsetados, cosa que, por ejemplo, el PSG sí tiene. O sea, el balón le llega a Kvaratskhelia decide. Le va a decir aquí Luis Enrique lo que tiene que hacer. No. Luego él podrá equilibrar el equipo en cierto modo para, en caso de pérdida, poder estar armado. Pero no le va a decir a ujú. Kvaratskhelia, vete de 2 aquí por la escuadra. No. Y yo creo que Mikel Arteta sí lo hace. Porque él es de, no, a este jugador se perfila de tal manera si eres diestro a esta altura. Y si estás a otra altura y tiene una ayuda por detrás, se perfila de otra forma. Entonces encara por la derecha. Yo creo que Arteta es de este palo. Y yo Ajá. creo que ¿Crees que hay un exceso de análisis sí, por parte de sí, Arteta sí. en general, ¿no? Robotiza mucho a sus jugadores. De hecho, si te das cuenta, llama la atención que Eze y Madueke sean los que encaren, pero porque son los únicos que tienen uno para uno y al final su naturaleza es así. Pero Ujú, Martinelli antes encaraba más que ahora. Hay jugadores que a lo mejor Trossard, de hacer conducciones por dentro muchas veces con balón. Odegaard dejó de ser natural de lo que era antes. Odegaard es más cuadriculado ahora. Antes creaba, tío. Ahora le sí, sí, cuesta. sí, Y yo sí, creo que es sí, porque se ha pasado de tuerca, tío. sí.
Puedo estar de acuerdo, ¿eh? Y de hecho es algo que a mí es una de las cosas en 2026 que a mí me alejan del fútbol. Mm. Creo que al Es fútbol le falta, como juego, le falta espontaneidad, le falta magia. sí, es muy Eh, académico lo todo. sí, absolutamente. Está Mm, demasiado tecnificado. Lo hablamos muchísimas veces de que, no sé, ese jugador que yo, por ejemplo, sabes que en el centro del campo me fijo mucho los jugadores en si se giran o no. ujú. Y ahora entrenadores como Arteta potencian lo contrario, no Sí, girarse. jugar de cara, un Eh, tercero parecer el zumo, uno sí. el uno Mm, para uno es antes era el tío que te estaba el Onésimo, que te estaba encarando todo el partido, que bueno, Onésimo no era un jugador de un nivel élite, ¿no? Pero entiéndeme, un jugador, sí. eléctrico que te está encarando, regateador. Ahora ese tipo de jugador está en una esquina, y se potencia lo contrario. Recibes, ves que no hay espacio, pase de seguridad. No sé, son cosas que para mi gusto van en detrimento también del espectáculo y de lo que hace bonito el fútbol. Es que una de las cosas que tiene el fútbol respecto a otros deportes, ¿por qué el fútbol no es tan fácil de analizar a través de la estadística? Porque eh, son tantas las cosas que escapan al control que, no sé, lo hace como un juego muchísimo más, no sé ponerle una palabra, más mágicos. No quería ser cursi, ¿no? Pero, por ejemplo, el baloncesto, todo se analiza a través de stats y Ujú. de cuántas veces tira este tío, cuántas no. Démosle un poco de libertad a los jugadores para que creen, para que hagan cosas diferentes, ¿no? Y Sí, esto eso ahora mismo lo dice mucho Álvaro Benito, ¿eh? sí, bueno, Sí, que se ha perdido el pero jugador encarador, el jugador de calle. no es mal espejo en el que mirarse, Álvaro Benito. No, no, es que es verdad, él lo dice mucho, que faltan gente que encare. Pero, por ejemplo, también yo escucho entrevistas a entrenadores como Luis Enrique, Guardiola, e incluso Mikel Arteta lo dijo alguna vez en su día, es que no sé por qué va contra sí mismo. Tú puedes generar una estructura, un modelo de juego, lo que tú quieras, pero al final, si yo se la doy a Doku y no me dribla a 2, todo lo que yo generé para que Doku tenga una facilidad de uno para uno, no me vale para nada. Mm, Necesitas la creatividad del jugador. Al final, Guardiola con el Barça, ¿qué jugaba? A dársele las mejores condiciones posibles a Leo Messi. Y punto. ujú. Y no había más. Entonces yo creo que eso, que yo creo que la diferencia de esta final, la clave va a ser que Luis Enrique tiene un equipo mucho más arrogante, podría decir. Yo creo que lo llamaría así, es más arrogante, tiene mucho más desparpajo y mucha más personalidad para jugar libre que el Arsenal. Y eso va a ser clave, yo creo, tío. Y esta palabra que utilizas, arrogante, que yo lo entiendo como confiado, Sí. ¿no crees que puede jugar un papel, que haya cierto exceso de confianza en el No, Paris no. Saint-Germain? No, porque ya se han visto en esta. Bueno, mm, El año pasado le no meten no 6. exactamente. Sí, 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 sí. Le han metido 6 en una final a un equipo que venía de encajar poco también. Es que está en la misma tesitura que el año pasado. Bueno, el Inter no tenía el nivel del Arsenal, creo. No, pero era un equipo jodido de hacer goles. Bueno, cierto es que venía de unas semifinales de Champions de encajar 8 del Barça, creo que fueron. Es Vale, que es que no vale, es el mejor bueno. ejemplo para No, comparar. igual no es el mejor ejemplo. Pero bueno, el Inter defensivamente era un equipo duro. No sé, yo creo de verdad, Tiene la bueno, baza que hay que respetar que siempre cuando te enfrentas a un equipo que tiene un bagaje en la competición, pues es más difícil. El Arsenal en la Champions, al margen de aquella final contra el Barça de Ronaldinho, etcétera, lleva en el dique seco desde entonces. es que solo jugó esa Bueno, final. no sé. Yo no me quiero mojar tanto, sí que es verdad que veo una final más fácil, no más fácil, pero más posible para el Paris Saint-Germain que para el Arsenal, pero creo que el Arsenal también tiene sus opciones. Las tendrá. Hemos visto, yo creo, que puede que sea la final más desigual que has visto a priori. Pues no sé, así de memoria tendría que empezar a repasar partidos así de finales, pero pues quizás sí, Mm, quizás interesante. sí. Mira, el Arsenal, te voy a poner un ejemplo. Final de La Champions, Sí, sí, obviamente. la única final de Champions que juega el Arsenal, si no recuerdo mal, que ojo, me voy a tirar un pistazo aquí, pero de lo más gordo, ¿vale? Creo que encaja un gol en toda la fase de grupo y en todas las eliminatorias hasta llegar a la final. Creo que encaja un gol y pierde con el Barça. Mm, Habría que puede ser. mirarlo.
Puede ser. pero me suena que fue así. Dejemos ¿Por a la qué no le audiencia ¿Por qué que no le lo va a ocurrir? compruebe. No sé, puede ser que sea la más desigual. Tampoco me he parado. Quizá un Madrid-Valencia, que hubo por ahí un Bayern-Valencia, que a lo mejor el Valencia no llegaba bien, sin tener mal equipo que el Valencia. Bueno, no sé, puede ser. Mm. A lo mejor sí. Bien, tú le das todas tus fichas a Luis Enrique para que él las tire. Ujú. Yo pongo huevos en las 2 cestas y a ver qué pasa. No me Bueno, atrevo todavía. Quizá dependerá de mi estado de ánimo, ¿eh? Si mañana cojo el móvil, entro en alguna red social y veo a Anne Hathaway cantando una canción del Arsenal, igual le doy más, más chance al Arsenal, no lo sé. Pero hoy por hoy, esto es lo que hay, señores. bueno, vamos a dejar también pasar las semanas porque hasta la final queda tiempo. Sí, 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 puede haber lesiones, puede haber todo tipo de historias, puede que 2 jugadores se peleen en el vestuario y uno acabe en el hospital. Puede pasar de Ya todo en el fútbol, de eso es lo todo, maravilloso del fútbol, y eso es de lo que no todo, de entra en las todo. stats, Exactamente. ¿ves? Sí, Y sí. acabo de hilarlo aquí de manera fina para que cuando la gente lo escuche diga: ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan?". Muy bien, coach, un placer como siempre Igualmente, y nos vemos en el próximo. nos No vemos en el próximo. olviden compartir, seguirnos, Darle etcétera. al like. Ayuden a crecer a este show. Denle al like, efectivamente. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. On a créé sur ça tout le temps. Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de ce qui, de la phase de groupe? Vous vous rappelez ou pas? Sur quoi? Sur que je ne vais aucune équipe meilleure que nous? Je l'ai dit. Quand tout le monde critiquait, tout le monde a dit que l'équipe, les Paris Saint-Germain, rien. Et je ne me ratais pas.